Vamos a hablar de, ya que hablamos de parejas y de cómo conviven las parejas, en este caso vamos a hablar con la licenciada Analía Cerventi, porque vos sabés, André, que cada vez más personas optan por descansar en espacios distintos. Y sé No que está mal. buscan de esa manera mejorar la convivencia. Como Evitar decía, ronquidos. claro, evitas todo, o sea, Olores. nos juntamos cuando queremos, Exactamente. pero cada uno tiene su cuarto, su baño, su todo, ¿no? Vamos a conversar con la licenciada. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese, Andrea Viso y equipo aquí en Viva la Pepa por Radio Nacional, la saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Ahí te estaba escuchando la introducción que hacías, y es cierto, si cada uno puede tener su espacio, eso hace una convivencia bastante más saludable, ¿no? Digo, en la coreografía de lo cotidiano hay mucho del estrés que se reduce, pero claramente eso no es una posibilidad para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué consiste esta idea, esta nueva tendencia que es la separación nocturna, si se quiere? Porque vos vivís bajo el mismo techo, ¿no? Exactamente, sí, se vive bajo el mismo techo, se llama sleep divorce desde hace un tiempo. La realidad es que dormir en camas juntos, en la misma habitación, a lo largo de la historia no se hizo siempre, ¿no? Esto es la vuelta a una práctica que antes de la época victoriana era lo más normal del mundo, ¿no? En todas las casas. Y que tiene que ver con que las personas tienen vidas muy estresantes y no comparten los mismos horarios de sueño, las mismas prácticas a la hora de ir a dormir respecto de si pantallas sí o pantallas no, por ejemplo, las alarmas a distinto tiempo a la mañana, si hay ronquidos, si alguno de los dos se mueve más, eso hace que el sueño del otro sea de menor o mayor calidad, ¿no? Entonces, si tenemos al otro día una jornada muy complicada y muy estresante, bueno, a veces se puede llegar a esto de dormir separados porque la calidad de vida es mucho mejor. André, ¿querés preguntarle algo? Sí, recién planteabas, ¿no? El tema de, por ejemplo, de lo que es el ronquido y eso, y me preguntaba, recién te decía justamente Lur, ¿no? Que hay parejas, hay matrimonios que no pueden hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Lo mandamos a dormir al living? ¿Le acomodamos un colchoncito y una manta en la bañadera? Porque de alguna manera hay que conciliar, porque hay una realidad. Cuando uno comparte el lecho con su pareja, sea hombre o mujer, porque hay muchas mujeres que roncan también. Por supuesto. Y a la sí, mañana sí, siguiente te levantás, muchos dicen que se levantan con un humor pésimo porque no descansaron bien. Sí, exacto, es que tenés mucha menos, a ver, cuando vos no descansás, al otro día empezás a funcionar como tu celular en modo ahorro de batería, viste que se le cierran aplicaciones, se le baja el brillo de la pantalla, querés abrir una cosa y se abre otra, funcionás exactamente igual, tus funciones se empiezan a apagar y entre ellas se apaga la gestión emocional, entonces estás más irritable, con menos paciencia, querés decir un nombre y te sale otro, estás más torpe para la ejecución de tareas, entonces, y tenés tareas difíciles para llevar a cabo, ¿no? Esto se complica. Cuando no hay espacios en la casa, se pueden dar turnos para siestas reparadoras, ¿no? En un momento yo me ocupo de las tareas del hogar o de cuidar a los chicos, vos dormí que lo necesitas, porque pensá que en el sueño ocurren todos los procesos de reparación de nuestro cuerpo, además, y la consolidación de la memoria, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino, está buenísima la técnica, ¿no? Y la idea de poder decir, bueno, mientras que yo hago, no sé, la comida, vos tirate un ratito a dormir, una siestita. Si no se puede llegar a eso, por H, por B, por los horarios, como vos decías, ¿cuánto influye esto, por ejemplo, en una crisis de pareja? Un montón porque primero esto que te digo, ¿no? El estrés, la sobrecarga, la sobreexigencia empieza a generar síntomas en nuestro cuerpo. Y uno de ellos es el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, y una pobre gestión emocional y también, obviamente, todas las otras funciones. Perdemos un poco la memoria, la capacidad de concentración, la capacidad de hacer cosas se nos vuelve un poco torpe, pero en lo que tiene que ver con los vínculos, la gestión emocional es clave, ¿no? ¿Cuánta tolerancia tengo? ¿Cuánto registro de mi emoción tengo? ¿Cuánto puedo cambiar la reacción automática por una respuesta reflexiva? Todo eso empieza a ponerse en juego cuando estoy estresado y agotado, ¿no? Entro en una fase de resistir ese agotamiento hasta que estalla como con una caldera, ¿no? Digo, esto estalla por los aires en algún momento. Entonces, hay que pautar esto de la mejor manera posible, si no las consecuencias son claras. Digo, uno ve gente irritable todo el tiempo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Carla te saluda. Hola. Es maravillosa la propuesta, pero teniendo en cuenta que muchas veces se necesita más dinero para poder comprar y o alquilar y vivir en un lugar más grande. ¿A qué podemos, y te pido brevedad en la respuesta, estamos sobre las noticias, a qué
ítems podemos recurrir cuando el tema del espacio no es negociable, no hay solución? Totalmente, es lo que te decía al principio, no siempre esto es una posibilidad, entonces se requiere una muy buena lo que se llama higiene del sueño, ¿sí? Para el rato que vas a dormir, sea el que sea, preparar el ambiente para eso. No pantallas porque te bloquean la melatonina y entonces desfavorece la calidad del sueño. Usar luces en lo posible de color cálida y no frías. Tratar de evitar estímulos estresantes, ¿sí? Y de alerta que a vos te propongan disparar cortisol y adrenalina. En lo posible leer libros en papel, ya te digo, para evitar las pantallas, ¿sí? Comer 2 o 3 horas antes de dormir para evitar que el cuerpo esté haciendo el proceso digestivo en lugar de cumplir la función de sueño. Esos ítems son claves. Clarísimo. Te hago la última pregunta, porque en mi también apelo a tu brevedad. En mi caso, por ejemplo, el dormir en la misma cama no me molestaría, pero sí tener un baño cada uno me gustaría. Sí. Me parece que eso es más importante que compartir o no la cama. Bien, bueno, sí, digo, a ver, no hay recetas universales para esto, por supuesto, y si es una posibilidad dividir los ambientes, eso también da una cuestión de intimidad, de que la coreografía de lo cotidiano no se superponga, ¿sí? Digo, genera como relaja en definitiva, ¿no? Porque libera tensiones adentro del hogar. Y después te elegís cuando querés verte, hablando de, ¿no? De esto de dormir en cuartos separados. Sí, te podés ver todo el tiempo, digo, a ver, esto justamente lo que te digo de la coreografía de lo cotidiano, por ejemplo. Me refiero a la intimidad, ¿no? Claro, pero digo, fíjate, no es lo mismo una familia que vive en un hogar con un solo baño y se tienen que preparar todos a la mañana para ir al trabajo, a la escuela y demás, esa coreografía estresante a la mañana, que si cada uno tiene su ambiente, ¿no? Por supuesto que esto no es una posibilidad para todos, No, como te digo, entonces hay que buscar la manera de que esta coreografía de lo cotidiano no vaya en detrimento del vínculo. Clarísimo. Licenciada Analía Serventi, psicóloga, pasó por Viva la Pepa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chau, chau.